Segunda parte, ¿por qué es imposible que se arrepientan? Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Por qué para estas personas es imposible arrepentirse aunque el pecado que les presentes delante y que han estado practicando durante toda su vida sin ningún pudor sea un pecado escandaloso a la luz de la palabra de Dios? ¿Por qué no se pueden arrepentir de eso? Pues el motivo es bastante sencillo. Porque, ¿qué es lo que nos une a Jesucristo? ¿Qué es lo que nos hace partícipes de su salvación? ¿Qué es lo que te une a Jesucristo? ¿Cuál es el canal por el cual descienden todas las bendiciones de Jesús? La fe. La fe en Jesús, la fe en Él, la fe en su obra. La fe en su vida como Jesús de Nazaret, la fe en su muerte como el Hijo de Dios que cargó con nuestros pecados en una cruz en el Calvario, la fe en su resurrección como nuestro Señor Jesucristo y la fe en su ascensión a los cielos como el gran sumo sacerdote que está a la diestra de Dios Padre. Solo la fe nos une a Jesucristo, no nuestras obras. Por eso, solo la fe puede salvarnos. Pero resulta que precisamente la fe es lo que les faltaba a estos que el autor de Hebreos menciona en estos versículos. Por eso eran incrédulos, por eso eran incapaces de arrepentirse y por eso el pecado de incredulidad es el único pecado que no puede ser perdonado porque blasfema contra el Espíritu Santo que quiere convencernos de nuestro pecado. La blasfemia contra el Espíritu Santo es resistirse a la labor que Él hace en el corazón de una persona cuando al escuchar la palabra o a alguien que le exhorta con la palabra, se niega a aceptar como verdad esa palabra, la verdad que necesita para cambiar su vida equivocada. Jesús nos advierte en Apocalipsis, recuerda por tanto de dónde has caído. Podemos caer, pero arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero ¿por qué Jesús nos pide arrepentimiento? Porque todos los pecados pueden ser perdonados y las blasfemias, cualesquiera que sean. Y sin embargo, cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Pero para arrepentirse es necesario la fe. Recordemos que estas personas habían estado compartiendo en la iglesia como si fueran verdaderos creyentes, algo que el paso del tiempo les demostró que no era cierto. Y no lo era porque no tenían fe. No porque tuvieran poca fe, no tenían fe, punto. No se puede ser a la vez incrédulo y creyente. No se puede tener al mismo tiempo fe y no tenerla. Es cierto que se puede tener poca fe. Es lo que vemos en el padre de aquel muchacho endemoniado cuando le pidió a Jesús que le curara a su hijo. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y lo que significa ayuda mi incredulidad es ayuda mi poca fe, porque no se puede ser al mismo tiempo creyente y no creyente. Es imposible. Mi hermano, ni se te ocurra usar como excusa para seguir pecando lo que yo ahora voy a decir. Pero nos da mucha esperanza saber que todos los pecados pueden ser perdonados. Es de gran ánimo saber que no existe una sola persona a la que Dios no pueda levantar del suelo si acude a Él con fe y en arrepentimiento. El problema de Israel para no llegar a la tierra de la promesa no fue tanto su pecado como no creer en Dios y sus promesas. Por eso el problema del pecador no es tanto su pecado, porque puede ser perdonado, sino la falta de fe. Esta es la tragedia, porque si no crees,
nunca podrás ser renovado para arrepentimiento y crucificarás de nuevo para ti mismo al Hijo de Dios exponiéndole a vituperio. Bueno, pero ¿en qué nos afecta a nosotros si somos creyentes de verdad? ¿En qué nos afectan estos versículos? Y total, vamos a ser perdonados. Pues porque podemos estar engañándonos a nosotros mismos cuando pensamos que somos creyentes cuando resulta que igual no lo somos. En esto nos puede afectar. Cuando Dios a través de su Espíritu Santo nos está convenciendo de pecado, justicia y juicio, debemos responder con fe y en obediencia, no con incredulidad y desobedeciendo. Responder con incredulidad y por lo tanto desobedeciendo es gravísimo, y lo es porque poco a poco y sin darnos cuenta, nuestro corazón se va a ir endureciendo hasta que lleguemos a la incredulidad que no puede ser perdonada. Por eso debemos responder con prontitud y con responsabilidad cuando leemos la palabra de Dios, cuando escuchamos una predicación o cuando un pastor o alguien maduro en la fe nos advierte del peligro en el que nos podemos encontrar de persistir en el pecado. Si no respondemos así, y yo ya lo he visto demasiadas veces, poco a poco nos iremos volviendo incapaces de recibir la gracia de Dios y, por lo tanto, de responder con fe a sus advertencias. La desobediencia va a ir apareciendo en nuestras vidas en dosis pequeñas. La pequeña desobediencia de hoy nos llevará a una desobediencia mayor mañana. Por eso es importante, muy importante, estar atentos a las pequeñas, porque son el síntoma de que en el futuro podríamos llegar al pecado de incredulidad, que ya es imperdonable, lo que nos demostraría que nunca habríamos sido creyentes sinceros. Por eso es muy importante reaccionar rápido y con responsabilidad ante cualquier aviso que el Espíritu Santo nos haga al corazón a través de la palabra, de un sermón o de la exhortación de un hermano. Estos versículos no hablan de alguien que tiene dudas, todos tenemos dudas. Tampoco hablan de una caída, todos las tenemos. Está hablando de aquel que dijo un día que creía en Jesús y que incluso llegó a bautizarse, pero que demuestra su incredulidad al empeñarse reiteradamente en no arrepentirse de sus pecados. Esta persona no tiene auxilio posible, y no porque Dios no le quiera ayudar, sino porque es incapaz de volverse a Dios sinceramente arrepentido y con dolor en su corazón y reconocer que desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana en él, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Y que esa herida, esa hinchazón y esa podrida llaga no están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Estos dejaron al Señor, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Os preguntaba en qué nos puede afectar a nosotros estos versículos de Hebreos si pensamos que somos creyentes de verdad. Pues en confiarnos. Si no respondemos con prontitud y responsabilidad, o sea, con fe, a las advertencias de la palabra de Dios, podemos deslizarnos poco a poco hacia el pecado de incredulidad, pecado que es imperdonable.